¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor mi Dios? Y no hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Y como no podré cantar, para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y nadie hay como tú, oh no. Oh, oh, yeah. ¿Quién es como el Señor? ¿Y quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, y vos declararé que no hay nadie. Y como no podré cantar, para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Pues no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y nadie hay como tú, oh no. Oh, oh, yeah. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. No. Y como no podré cantar, para siempre proclamar que no hay nadie. ¡Hey! Y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Pues no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No, nadie hay como tú, oh no. Oh, oh, yeah. A ver, dice fuerte así, dice. Oh, 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 fuerte. Oh, 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 oh. Y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No, no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Pues no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y no hay nadie como tú, no lo hay, no, no. Y no hay nadie como tú, no lo hay. Así es, Señor. Nadie hay como tú. Grande es tu amor, Señor. Tan maravilloso es ese amor, Señor, con el cual nos rodeas cada día. Gracias, Jesús. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios.
Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú, no lo hay. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, sí Señor, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú, no lo hay. Dios, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré. Así es, Señor. Para siempre estará tu alabanza en nuestra boca. Por siempre, Señor, glorificaremos tu nombre, porque tu gracia está con nosotros siempre, siempre. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tú yo soy hasta el final. Hasta el final, tú y yo somos, Señor. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, pues tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, pues tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Jesús, al estar en tu presencia, Señor, solo en tu presencia, solo en tu presencia, Señor. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo somos, Señor, tuyo somos, Señor, hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, pues tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, pues tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Jesús, al estar en ti, Señor, oh, a tu nombre clamaré siempre, Señor, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final. Señor, una vez más a tu nombre, y a tu nombre clamaré, sí, Señor, en ti mis ojos fijaré siempre, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
hasta el final, Señor. Tuyos somos, Señor. Hasta el final. Creo en el Rey de Gloria. Viene con fuego y poder. Todos verán. Todos verán al Rey. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó y la alabaré, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán al Rey. Creo en su amor y gracia, y mi pecado perdonó y la alabaré, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Yo quiero amarte como tú me amas, así, Señor. Y muéstrame tu corazón y todo lo que soy, por tu reino voy. Y contigo quiero estar por la eternidad. Y sáname y límpiame, y con mis ojos tus obras quiero ver. Yo quiero amarte como tú me amas, y muéstrame tu corazón y todo lo que soy, por tu reino doy. Y contigo quiero estar por la eternidad. Sí, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana.
quiero ver. Yo quiero amarte como tú me amas. Y muéstrame tu corazón, sí Señor, y todo lo que soy por tu reino doy. Y contigo quiero estar por la eternidad. Siempre, Señor, contigo quiero estar. Y contigo quiero estar por la eternidad. Contigo, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad. Contigo quiero estar por la eternidad. Así es, Señor. Contigo queremos estar, pues tu presencia es suficiente, Señor, para cambiar el corazón, para restaurar nuestra alma. Tu presencia es suficiente, Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, grande amor por mí, grande amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Así es, Señor. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Si Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para
que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Así es, Señor. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. A ustedes voy a invitar a pasar conmigo a Segundo Reyes. Vamos a estar allá en unos momentos. Vamos a estar descubriendo el poder de la palabra de Dios en mí. Fíjense que con frecuencia he visto personas que quieren usar la Biblia para golpear a otras personas, para indicarles de sus problemas, de sus fallas. Pero en ese día no estamos hablando de esa. Estamos hablando específicamente no solamente del poder de Dios, porque podemos nosotros reconocer que la palabra de Dios sí tiene poder. Ha aguantado los tiempos de generación en generación. Todavía tenemos la Biblia. Tiene poder. Es la autoridad de Dios. Es la verdad de Dios. Pero lo que quiero usar como enfoque es esa última parte, cuando dice el poder de la palabra de Dios en mí, en mí. Entonces hoy, porque a veces yo pienso, pobrecito, las costillas de ese cuando está saliendo. ¿Por qué? Porque a su lado está su esposa, su esposo, siempre haciendo eso. Fíjense, dile a la persona a tu lado, hoy la palabra es para mí. Wow, wow. Porque la palabra de Dios tiene que comenzar con nosotros. No podemos siempre estar indicando a otra persona diciendo, ese es para ti. Nosotros tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. El poder de Dios no es solamente en que la palabra todavía existe. El poder de Dios es que está transformando mi vida, que yo no soy la misma persona que antes. Yo necesito ser impactado por la palabra de Dios. Entonces, como había mencionado, vamos a estar en Segundo Reyes. El primer texto breve, aquí está, en capítulo 22 y en versos 8 a 11. Pero luego vamos a estar leyendo casi todo el capítulo 23. Porque vamos a observar algo del poder de la palabra de Dios. Dice en verso 8 de 2 Reyes 22, dice, el sumo sacerdote Hilquías le dijo a cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y ese, después de leerlo, fue y le informó al rey.
los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rascó las vestiduras. Fíjense, yo necesito hacer unas observaciones. ¿Por qué? Porque en ese texto tenemos el poder de la palabra de Dios mostrado, pero también la capacidad de uno de resistir la palabra de Dios. Fíjense, primero vamos a estar observando del rey. El rey está escuchando por la primera vez y su respuesta fue para rascar sus vestiduras. Es un señal de arrepentimiento. Vamos a enfocarnos en él en unos momentos, pero antes yo quiero enfocarnos un poquito en ese Safán que fue el cronista del rey. Porque cuando Hilquías dice, leyó a Safán o dio a Safán eso, dice, después de leerlo, fue y le informó al rey. Entonces Safán también había leído la ley de Dios, había leído la palabra de Dios. Pero fíjense en la diferencia. En la primera parte, en verso 8, dice: el sumo sacerdote Hilquías le dijo a cronista Safán: he encontrado el libro de la ley. Primero, ese es interesante a mí. Es como, wow, sorpresa. Tenemos la Biblia en una iglesia. Ellos habían desviado tanto del poder de Dios, de la palabra de Dios. Estaban haciendo lo que conviene a ellos. En el templo ellos estaban por remodelar, estaban por reparar varias cosas. Y vamos a estar analizando qué significaría eso en sus días. Pero dice claramente que el sacerdote Hilquías dice: aquí está el libro de la ley. Luego Safán, leyendo todo el libro de la ley, llega al rey y dice, fíjense en verso 10, dice: el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro. ¿Qué falta? El libro de la ley. Fíjense, tenía una diferencia. Es diferente. Y aquí dice: mira, aquí está la copia oficial de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Entonces, Safán, recibiéndolo, leyendo todo, llega al rey y dice: he encontrado un libro. No tenía un impacto en su vida. Solamente dice un libro. ¿Y cómo unos leen cuando no tiene interés en lo que están leyendo? Dice luego que dice él que aquí está el libro, y cuando el cual leyó en su presencia. En verso 10, en la última parte dice: el cual leyó en su presencia. Yo puedo imaginar Safán leyendo, el cronista oficial. Y luego eso pasaba y Moisés preguntó. No, pues cuando no tenía impacto en su vida, va a ser de forma muy aburrido. Yo me imagino que Safán está leyendo y después, porque no es solamente una frase ni un párrafo, estamos hablando de la ley. Entonces estamos hablando de horas, está leyendo y Safán está leyendo y por fin a llegar a casi el fin, bajando un poquito el libro para observar el rey con qué esperanza. Porque el rey estaba allá. No, de verdad. ¿Cuántos de ustedes? Sí, estaba uno enfrente. Y nació el hijo de, el hijo de, el hijo de, quien él fue el padre de, y todos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Pero cuando tiene ánimo, entonces a lo mejor está esperando que tenga un impacto. Pero Safán
no tenía un impacto en él. Entonces él tampoco estaba esperando un impacto en el rey. Estaba leyendo de una forma así: mira, todo, solamente tengo que cumplir con mis deberes, necesito leer la ley. Y luego levantando la vista, esperando que el rey ya estaba bien dormido para que pueda decir: y ya terminé. Porque nadie está presente y el rey está dormido y no puede comprobar que terminó o no. Sí, leí el libro. Pero en vez de observar el rey dormido, él se levanta rascando sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Yo necesito imaginar la respuesta de Safán. Dice: wow, ¿qué pasó? Porque no estaba esperando. No estaba esperando un impacto así. Pero déjenme decir, hermanos, que la palabra de Dios debía tener un impacto, ambos inicial como permanente. Nosotros tenemos que ser impactados por la palabra de Dios. Y nosotros, tal como el rey, al escuchar la palabra de Dios, que Dios dice a nosotros que quiere una relación con nosotros, que nosotros somos pecadores y los pecadores no pueden entrar en el cielo, no tienen forma de convivir con Dios, no pueden acercarse a Dios. Pero luego, al encontrar la palabra de Dios, tenemos esperanza. Se brinca en un momento de arrepentimiento. En el día del rey, en el día de Segundo Reyes, estaba como señal externo lo que está pasando en el corazón cuando se rasca la vestidura. Y fíjense, estamos hablando de un tiempo oficial. Yo no sé de ustedes, pero yo en mi casa tengo 3, ¿cómo puedo decir? Tipos de ropa. 3, no tanto estilo, tipos de ropa. Una forma es la cosa que uso cuando alguien está muerto o pues para casarse. Más formal. Ese se registra como cuando tiene una soga alrededor de cuello, tratando de ahogar a una persona, ¿sí? Y esa es una forma. Y luego tengo otra ropa que es por otras ocasiones, no tan formal. Puede ser en iglesia, puede ser ir a hacer compras, puede ser a visitar a personas. Tiene camisa, pero también es un poquito más relajado. Segundo. Y la última es lo que uso para trabajos. Ese es cuando uno tiene que hacer jardinería, hacer mezcla, esas cosas que ya están sucios y no me importa si se ensucia aún más, ¿sí? Ya tienen manchas, ya tienen varios problemas. Y yo si estaba y necesitaba rascar ropa, prefiero que se rascan el último. Cuando uno está afuera, por ejemplo, mi esposa me dice: mira, la cámara de seguridad no está funcionando. Entonces, al levantarme para eso, pero no fijo que tiene ese alambre de púa al lado y se agarra la manga y luego está rascado. Y pues es de trabajo. La semana pasada, el domingo pasado, cuando estaba saliendo de culto aquí, mi esposa, mi hija no estaba presente porque tenía que quedarse por un problema en casa. Entonces fui directo después de culto el domingo pasado hacia la casa. Y al llegar a la casa, de repente escuchaba un sonido fuerte, como había ponchado la llanta al entrar, porque caminaba alrededor de la camioneta para ver, y en vez de ver un problema con la llanta, un serpiente, cascabel, brincaba hacia mí, bien enojado por haber estacionado tan cerquita. Entonces
tenía que hacer una decisión. No diga nada a nadie porque yo sé que son protegidos. Pero en mi casa prefiero proteger mi familia. Proteger mi familia. Pero ¿sabe? Que comencé a hacer algo. Pues solamente a decir eso. Cuando mi esposa dice, mira, cambia la ropa primero. Pues no quería, no sé, no quiere que la camisa fue ponchada. Yo no sé qué estaba esperando que iba a pasar con la ropa. Pero de tal manera me mandó a cambiar la ropa primero y luego bajar. Y luego no estaba el serpiente en el mismo lugar, pero sí encontré. Sí lo encontré. Pero digo eso porque hay varias cosas que no me importa si tiene problema o no. Pero el rey fue en un momento oficial, en el trono. Entonces, la ropa que se rascó fue la ropa oficial. La ropa real, de sus vestiduras reales. Ese fue un señal. Hoy en día, a lo mejor no rascamos la ropa, no rascamos la vestidura. Hoy en día tenemos otras señales de lo que está pasando en el corazón. Y una respuesta inicial en la familia de Dios es que hacemos unos bautismos en agua. Ese es para dar indicación al mundo de lo que está pasando ya en el corazón, que estoy muerto a mi vida pasada y ahorita no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tenemos ese señal, pero muchos digo, se quedan solamente con la respuesta inicial. Pero les digo que la palabra de Dios tiene que tener un impacto permanente, que indica que nosotros caminemos en la obediencia. No podemos decir que yo soy creyente solamente porque fui bautizado en agua. Tampoco podía decir que yo soy ya una persona nueva, el rey, porque había rascado las vestiduras. Tenía que cambiar su forma y caminar en la obediencia. De verdad, Jesús nos dice que si me amas, me obedecerán. Y nosotros tenemos que obedecerle. Esa es la única forma, sí quiere decir, porque tenemos unos libros en el mercado cristiano que habla de los 5 idiomas o lenguajes de amor. Y no voy a tomar mucho tiempo de explicar qué dice el psicólogo, qué son los lenguajes de amor para comunicar uno con otro entre los seres humanos. Pero les puedo decir que el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. No podemos decir te amo, Cristo, y no estamos obedeciendo. La única forma que Él puede recibir cuando decimos te amo, y Él dice no lo creo, porque no me están obedeciendo, no están caminando en la obediencia. Entonces el rey, en ese caso el rey Osías, no solamente terminó con una respuesta inicial, y luego vamos a, como yo mencioné, leer casi todo el capítulo 23. Va a pasar, no sé, 8 diapositivos. Y uno dice, wow, ¿por qué tanto? Porque quiero explicar algo de la obediencia de ese rey. Fíjense lo que dice verso 1 del siguiente capítulo. Cuando tenía el impacto inicial, puede ser que el impacto del domingo, pero ahorita estamos llegando al lunes. ¿Sí? Entonces dice, el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin de la nación entera. Entonces estamos hablando de muchas personas, llegando a todos. Fue más impresionante la convocatoria si convocamos todos a Zócalo de México y está lleno. Todos están allá esperando. Y dice, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Él, igual como Safán, está levantándose para leer, pero yo creo que la forma que él leía
fue mejor, porque tenía un impacto en él. Y luego, con emoción y toda la forma, pero él tampoco podía hacer un impacto en las personas. Safán no podía influenciar el impacto que el rey tenía, pues la palabra de Dios tenía en el rey. Tampoco el rey, al leer a todos los demás, podía decir, mira, ese va a tener ese impacto. ¿Por qué? Porque déjeme decir, y esa es la razón que necesitamos recordar que la palabra de Dios tiene poder para mí. Porque si comenzamos a copiar otras personas con la palabra de Dios, estamos nosotros tratando de hacer el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo. Si un ser humano trata de ser el Espíritu Santo, ese no resulta en convicción, sino en condenación. Se hace más resistente a la palabra de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo cuando, fue así sí, un tiempo, cuando era un pastor de jóvenes, unos padres iban a vez en cuando a llegar a mí y me dicen, pastor, estamos nosotros mandando a nuestro adolescente a estar contigo. No quiere ir, pero nosotros queremos que sea cristiano. Y siempre tenía la misma respuesta: hazme un favor y no me la mando. No me la manda. ¿Por qué? Porque si uno llega diciendo, no quería estar aquí, pero mi mamá me dijo que tenía que estar, entonces, ¿qué va a estar haciendo? ¿Qué hace? Solamente iba a tener una protección de su corazón que nada ni nadie le puede entrar, y la obra del Espíritu Santo no puede penetrar. Yo siempre había dicho, mira, hazme un favor, déjame un tiempo para formar una relación aparte con la persona. Déjame una oportunidad de hablar con ellos, pero no me mandan. No sean tan estrictos con ellos, porque tiene que ser una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es lo que estoy notando, porque el rey se subía para leer, esperando que la misma palabra cual le impactó a él tenga un impacto en ellos. Pero les voy a decir que no resultó. De verdad, después de todos los años de ese rey, cuando se murió, el siguiente rey solamente reinaba por 3 meses y se fueron otra vez a servir a los otros dioses en 3 meses. No tenía impacto en la vida de los demás. El rey recibió el impacto. Y fíjense lo que dice. Después se puso de pie a la columna y en la presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus secretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y luego, y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo creo que así. Y todos quieren, amén. Sí. Lo que dices. Aquí estamos. ¿Podemos regresar a comer? Algo así. Porque no fue de corazón. No como el rey. Fue impactado. Él tenía un encuentro divino con la palabra de Dios. Y dice, luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos sus objetos consagrados a Baal. Ups, fíjense, estamos nosotros hablando de templo. Ellos estaban en un proceso de reconstrucción por el templo. Y la primera cosa, y cuando estaban remodelando, estaban preparando todos esos cuartos nuevos. Fíjense en lo que van a hacer con ese dinero del Señor. Dice el rey, primero vamos a quitar todas esas cosas que fueron consagrados a Baal, a Ezra, y a todos los astros del cielo. No fue solamente el templo del Señor, sino tenía ese rinconcito que fue para Baal. Y esa otra parte que fue por la diosa Astra.
Y puede ver varias cosas en el templo. Fíjense, hizo que los quemaron en los campos de Cedrón y en las afueras de Jerusalén, y que llevaron las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos. Fue de tradición. Los otros reyes habían instituido, pero el rey, quien fue impactado por la ley, la palabra de Dios, dice no. No solamente es un impacto emocional, sino tenía que caminar en la obediencia. Y dice, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Astará y la llevó al arroyo de Cedrón. En el templo ¿qué estaban haciendo? La reconstrucción. No fue para hacer mejor el templo, sino, mira, está un poquito deprimida la diosa. Nosotros necesitamos mejorar su rinconcito. Ellos estaban contemplando todos los dioses falsos, los ídolos de los alrededores, y la reconstrucción para hacer mejor su templo. Hoy día tenemos iglesias quien quiere y aceptan cualquier cosa. Sincretismo está fácil y se mezcla un poquito de la palabra de Dios también con la cultura. Tenemos iglesias incluso quien tiene celebración de los días de los muertos. ¿Cómo? Disculpa, pero no podemos hacer una mezcla. Tenemos que tener un corazón dedicado 100% al Señor. Y dice en verso 7, además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. ¿Dónde fue esa? En el templo. Imagínense, vamos a estar recibiendo una ofrenda porque las cobijas de las prostitutas no está bien ahorita. ¿Qué estaban pensando? Porque habían dejado la palabra de Dios en un rincón y no están estudiando, esa palabra no tenía impacto en sus vidas, entonces estaban haciendo lo que querían. Nosotros tenemos que ser gente diligente. Hoy en día el mundo necesita cristianos en que están capacitados con la palabra de Dios. Necesitamos estar estudiando la palabra de Dios para presentarnos como obreros o aprobados. Dice que donde las mujeres tejían mantos para la diosa Astará, necesitamos una ofrenda para comprar nuevas máquinas de coser. No fue por el Señor. Las ofrendas de Dios estaban gastando en otras cosas. Y Osías llegó y dice, yo tenía un impacto. Yo recibí un impacto de la palabra de Dios y no puedo aprobar ese gasto. Y luego dice, Osías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Gebea hasta Berseba. Eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar, entonces ellos, aún con el linaje de ser parte de la tribu de Leví, dicen, no pueden ustedes entrar y ministrar porque ya fueron contaminados. Y dice, participaban en las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Tenían que todavía darles alimento, pero no pueden trabajar por el Señor. El rey eliminó
el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloch. Todas esas cosas estaban pasando. Y todos pensaban, está bien, está bien. Todo estaba escrito, estaba en la ley, ya prohibido. Y cuando Hilquías, dando a Safán ese libro de la ley, leyó y dice, es un libro. Pero llevando ese libro al rey Osías, leyendo, y Dios dice que no debemos tener otros dioses, solamente a Él. Y wow, fue impactado por la palabra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el encargado del recinto. Osías también quemó los carros consagrados a Baal. Además, el rey derribó los altares de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y los que Manasés habían erigido en los dos atrios del templo del Señor. Habían puesto varias cosas en toda parte fue. Y el rey, impactado por la palabra de Dios, comenzó a venir y quitando esa y quitando la otra. Y sabe, yo les puedo decir qué va a pasar. Va a haber muchos molestos, enojados, porque ese fue mi rinconcito favorito. Ese no debía pasar. Ese Dios te va a castigar, iba a decir. Y verso 13, eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido. Salomón había construido. Y yo necesito hacer un comentario en esa, porque no creo yo que fue solamente al momento en cuando Safán estaba leyendo que tenía un impacto, pero tenía que estudiar la palabra, porque cuando llegaba a ese momento, o incluso los momentos de la tradición, los lugares que los otros reyes habían preparado y está en parte de la cultura, él va a estar pensando, pues debo hacerlo. Pues llegando aquí, dice, a la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido. Llegando, dice, ese construyó Salomón. ¿Y qué? Ese es como decir, mira, ese fue Salomón. Ese fue el más poderoso, más reconocido, más rico. Ese fue el momento de gloria por Israel. Obviamente estaba caminando conforme a lo que debemos hacer, porque siempre caminábamos en la bendición. Ese fue Salomón. Yo entrando en unos lugares como pastor, gente me llega y dice, no, ese no puede cambiar, porque el pastor fulano instituyó esa. Es como, wow, el pastor, wow. Y a lo mejor fue impactado el rey Osías, es decir, Salomón. Y dice, pues, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estudiar la palabra de Dios. Regresando, dice, porque él dice, él construyó para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloch, el abominable dios de los amonitas. Entonces él, consultando otra vez la ley, dice, ningún dios. Te pregunto, ¿Moloch es otro dios? Sí. Entonces él sí habla de esa. No me importa si Salomón o otra persona había puesto. Nosotros tenemos que hacer. Dice, eliminó los altares.
Verso 14. Osías hizo pedazos de las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. Déjame decir que hacer pedazos de piedras no es algo fácil. Contemplaba agarrar unas piedras afuera y agarrar unos martillos e invitarles. No es solamente con un golpe. Es algo que indica pasión. Cuando dice que él hizo pedazos las piedras sagradas. Yo recuerdo que en un momento en cuando Eliseo llegó al rey diciendo: aquí son flechas, golpea al piso porque el rey está llegando a tu contra, el rey de Moab. ¿Y qué pasó? El rey entonces, conforme a la palabra del profeta, golpea al piso 3 veces y fue mal. Eliseo dice: ¿por qué solamente golpeaste 3 veces? Por mínimo debías golpear como 5 o 6 veces. Pero eso significa que solamente va a tener la victoria por un momento, pero luego ellos van a ganar. Yo creo que si fuera Josías, iba a golpear como 100 veces. Porque estaba apasionado. Dice que hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. Y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido para profanar. Derribó también el altar de Betel. Ups. ¿Por qué? Y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Cuántas veces leyendo primero y segundo Reyes tenemos ese de un rey que hizo lo que agrada al Señor, pero no quitó esos lugares que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho para causar pecar a Israel? Pero él no paró nada. Nada fue sagrado porque fue impactado por la palabra de Dios. Dice, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso a ver los sepulcros que había en la colina, Osías mandó que recogieron los huesos y los quemaron en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció esas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Porque pues es otro lugar, fue tumbar. Los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Osías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios. Wow, fue un fanático. Y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. ¿Y si no fue suficiente? Llegamos a verso 21, dice: después el rey dio este orden al pueblo: celebran la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en ese libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Osías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Fue un momento poderoso. ¿Por qué? Porque tenía a su base la obediencia. La obediencia. Y luego en verso 24, además, como esas otras cosas no fueran suficientes, Osías expulsó a los adivinos y a los hechiceros
y eliminó toda clase de ídolos. Y cuando dice esas cosas, déjeme decir que está metiendo en cosas personales. Porque cuando dice adivinos y hechiceros y eliminó toda clase de ídolos, es decir, los ídolos de casa. No estamos hablando de los lugares paganos, los altares que todos acudieron para celebrar, etc. No, él comenzó a pasar puerta a puerta. Sí, soy el rey, quiero ver la casa, observar qué están haciendo aquí. Wow. Pero ¿no estamos nosotros llamados a hacer lo mismo? Tocamos las puertas de los vecinos y presentarles a Cristo Jesús. Y no importa si tiene un letrero en la entrada, esta casa es católica. Ese hogar, no importa. Porque tienen que recibir la libertad de Cristo Jesús. Y estaba pasando lugar tras lugar. Y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén, lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Y yo creo que el verso más poderoso de todo es ese verso 25. Cuando dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Wow. Ese fue de Deuteronomio capítulo 6. Y Jesús también dice, cuando fue preguntado, llegó al maestro de la ley a preguntarle, ¿qué es el mandamiento más importante? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo alma, fuerza, corazón. Él estaba haciéndolo. Por el impacto permanente de la palabra de Dios. La respuesta entonces fue algo permanente. Todas esas cosas que acabamos de leer no estaban de un día a otro. Tardaba tiempo. Imagínense cuánto tiempo iba a tardar pasar casa por todo Judá. Pero el rey estaba haciendo por dedicación en su corazón. La obediencia entonces no fue solamente en los principios. Unos comienzan muy bien, están corriendo muy bien, pero luego se cansan y no están tan comprometidos con la obediencia. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar siempre impactados por la palabra de Dios. Necesitamos estar siempre estudiando la palabra de Dios, siempre consultando. ¿Por qué? Porque hay gente en nuestro mundo que va a decir, mira, un poquito no va a dañar. Un poquito de desvío. Y el mundo siempre está jalándonos. Y sí estamos nosotros contentos de solamente escuchar la palabra de Dios los domingos cuando está predicada. El lunes, martes, miércoles, unos están jalándonos y vamos pronto a estar desviados. Pero estamos buscando una puerta bien estrecha. Estamos buscando una entrada que pocos se encuentran. Tenemos que estudiar día tras día la palabra de Dios y estar preparados con ella. Cuando termina el texto que dice nunca hubo otro rey como él, ¿qué queremos nosotros? Que Dios diga acerca de nosotros. Que nunca había visto una persona como esa. Que al recibir la palabra fue impactado y tenía un impacto y un cambio en el día, pero el día después está estudiando otra vez y sigue con el mismo impacto, una transformación permanente. Les puedo preguntar, ¿qué pensaba Dios de ese rey Josías? Fíjense, yo creo, leyendo lo demás de texto, que el pueblo de Israel creía que Dios no le caía bien. ¿Por qué? Porque en los próximos versos dice que el enemigo le atacó
y fue matado. Unos piensan, mira, si estoy convertido al Señor, Él siempre me va a proteger. El rey Josías no se cambió para ser protegido, se cambió porque fue convencido de su pecado y quería tener una relación con Dios. Ese fue su propósito. No es como he escuchado de unos creyentes, quieren entregar la vida a Cristo Jesús. Sí, porque yo no quiero ir al infierno. La razón por tener una relación con Dios no es para evitar el infierno, es para recibir el gozo de estar con Él por siempre. Yo escucho unos creyentes cuando me preguntan, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Yo digo, vamos a estar adorando, alabando, disfrutando el tiempo con Jesús. Ellos dicen, me parece aburrido. ¿Qué están esperando? Pues ¿qué hacen en el infierno? ¿Hay campo de golf allá? ¿Se juegan fútbol? Fíjense. Él no estaba sirviendo al Señor, no estaba respondiendo en obediencia a la palabra de Dios porque quería un beneficio, pero el pueblo estaba observando. Y cuando fue matado, dice, yo creo que es porque Baal se enojó con él. Astarte se enojó con él. Los astros estaban a su contra. Esa es la razón que en solamente 3 meses se regresó todo. Pero yo les puedo decir, aun cuando notamos que el rey fue matado, que agradó al Señor. Cuando llegamos a la pregunta, ¿qué pensaba Dios del rey Josías? Yo puedo con confianza decir que estaba bien a gusto. Fue recibido por Dios. Dice, jamás he visto uno como tú. Jamás. Al escuchar la palabra, al estudiar la palabra, fuiste impactado y caminaste siempre en la obediencia. Jamás he visto uno como tú. Jamás. El Señor todavía quiere la misma. La respuesta del rey Josías no fue para parar un castigo en el futuro. Él quería solamente estar con Dios. Tenía en su corazón de tener un impacto permanente de la palabra. Aun cuando fue impactado el rey, es interesante observar que los demás no fueron impactados. Estaban él haciendo todas esas cosas y dicen, ok. Ese me habla y me dice, la única cosa que yo puedo garantizar es que mi corazón está bien con el Señor. Esa es la razón que yo dije a ustedes que digan a la persona a tu lado, esa predicación es para mí. Ustedes pueden preparar el corazón y pueden caminar en la obediencia, pero si es de una regla externa, no va a permanecer en la persona a tu lado. Padres, que sean siempre seguros que tus hijos tengan oportunidad de ser impactados por la palabra, no por su orden. Que probemos oportunidades de estar impactado por la presencia de Dios, un encuentro personal. Tantos niños he visto perder el camino, tantos adolescentes, porque fue la creencia de su padre, de su mamá, pero nunca de ellos. Tenemos que asegurar un impacto por nosotros y dar oportunidad a otros. Jesús incluso habla de esa. En Mateo 7 y verso 3 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? Entonces no es asunto de corregir al otro, sino buscar que la presencia de Dios, la palabra de Dios me habla a mí. Es permitir que el Espíritu Santo tenga oportunidad de operarse en mí, de moverse en mí. Eso es lo que necesitamos. Y luego podemos permitir que el Espíritu Santo opera a través de nosotros. Porque si brincamos al futuro, vamos a encontrar algo interesante. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4 y verso 2,
predica las cosas de la moda. No, no dice. Dice, predica la palabra. No tenemos caso de predicar las cosas de la moda. No necesitamos predicar de emoción, de opinión, etc. Unos predicadores que yo conozco analizan muy bien las personas y luego predican lo que quieren escuchar. Es no lo que Dios dice. Pablo le dice, predica la palabra, persista en hacerlo. Esa es la única cosa que podemos nosotros ofrecer, es más de la palabra, porque la palabra permite que el Espíritu Santo opere en la vida de la persona cuando escuchan. Nosotros no podemos ofrecer consejo, no podemos ofrecer opinión, porque no va a cambiar a nadie. Ofrecemos la palabra de Dios. Y luego dice, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Pastor, está diciendo que debemos corregir. ¿Pero cómo? Con la palabra. No estamos por decir, mira, es mi opinión, no debes hacer eso. Yo enseguida ofendo gente. Me dice, me percibo que no estás en acuerdo con la vida homosexual. Y yo digo, mira, no es mi opinión, es la opinión de Dios. Y luego me dicen, mira, pastor, si la persona así nació, ¿cómo puede ser pecado? Y los digo, pues también yo nací mentiroso, pero el Señor me dijo que tenía que arrepentirme y cambiarme. Un pecado es un pecado. No importa la naturaleza. No necesitamos nuestra naturaleza, necesitamos la naturaleza de Dios. Y Pablo está animando a Timoteo de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Porque cada uno tiene que tener un encuentro con el verbo. En Juan capítulo 1 dice que el verbo, que es Cristo, hizo carne. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Cada creyente tiene que pasar un proceso de 4 etapas. Y de verdad lo que va a encontrar es que comienza un ciclo. La primera etapa es de ser impactado por el verbo, impactado por la palabra de Dios. Como el rey Josías, tenemos que ser impactado, convencido del pecado. Y luego tenemos que obedecer. Ya hice mención de esa. Necesitamos caminar en la obediencia. Tercer paso, tenemos que enseñar y predicar la palabra, como había leído acá. Y yo he escuchado, y estoy seguro que también ustedes han escuchado, de que un ministro, un predicador dijo una vez, predica siempre, y cuando es necesario usa palabras. Siempre la vida representa la palabra. En obediencia. Estamos hablando. Cuando gente habla con nosotros por la naturaleza, porque estamos estudiando tanto la palabra de Dios, está saliendo la palabra de Dios cuando estamos hablando. Cuando gente dice, ¿qué opinas tú? Pues aprovechamos a dar la opinión de Dios y usamos textos. Porque así somos saturados con la palabra de Dios. Y el cuarto, dice, permitir que el verbo hace su trabajo en nuestras vidas. Que la palabra nos hace modificaciones, que estamos transformados por la palabra de Dios. Y luego va a ser otro impacto. Va a comenzar de nuevo. Y cada vez que estamos pensando, ya hemos llegado, vamos a tener otro impacto. Porque otra parte de la palabra de Dios va a brincar. Porque es útil y juzga hasta las intenciones, los pensamientos de corazón. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué esperan de la palabra de Dios hoy? ¿Qué esperas? Unos pueden decir, mira, es para la diversión. Y de verdad, hay textos en la Biblia que son muy divertidos. Podemos nosotros hablar de Daniel con los leones.
y subir incluso con el ministerio infantil, y ellos están hablando de esa, y la maestra dice, muy bien, necesitamos 6 quien van a ser los leones porque vamos a hacer drama. Y luego necesitamos un rey. Y necesitamos un Daniel. Necesitamos esos malvados quienes están actuando, y va a salir muy divertido. O incluso en el mes que viene, en el tiempo de Navidad, podemos tener los niños quienes están con una estrella moviendo y todo lo que es actuando la Navidad, toda esa celebración. Puede ser divertido, pero no es su propósito. No es su propósito. Unos usan la palabra de Dios para corregir a otros. Puede funcionar, pero otra vez no es su propósito. El propósito, la meta de la palabra de Dios, la meta del verbo de Dios, no es solamente cambiarnos por un momento, sino por la vida. Seguir con un impacto permanente. Y eso es lo que quiero animarles a ustedes. De no permitir que la palabra solamente tenga su impacto los domingos. Que el impacto de la palabra de Dios resulta en obediencia permanente. Que ustedes sean como el rey Josías, quien Dios puede decir, jamás he visto uno como ellos. Quien se convirtieron a mí de todo corazón, de toda alma, de toda mente. Están hechos ya fanáticos. Yo he escuchado esa. Unos del mundo me dicen, mira, me parece como eres un fanático. Y ellos usan esas palabras como algo feo, pero siempre les digo, gracias. Llegan unas personas y dicen, pastor, me parece como crees toda la Biblia. Sí, así es. Entonces, pastor, ¿de verdad crees que Jonás pasaba 3 días en el estómago de un pez grande? Y yo digo que sí. Y ellos, wow, qué raro eres. Somos fanáticos porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nos puede transformar y queremos esa transformación. Inclina tu rostro conmigo, por favor.